Los Galaxy S26 están a la vuelta de la esquina y ya sabemos prácticamente todo. Es que hasta la fecha que se van a presentar, dónde va a ser, cuándo se van a poner a la venta. Así que vamos punto por punto a repasar todo lo que saben de estos dispositivos. Y es que fijaros en esta gráfica, la mayoría de la gente que ve mis vídeos es gente que no está suscrita. Y llevo años y años trayendo la mejor información, las mejores filtraciones de los móviles premium del mercado y además las mejores comparativas. Así que te aviso que sí, confirmo que voy a tener información de primera mano de los Galaxy S26 según se lancen, confirmo que lo voy a tener en mis manos, que voy a traer el vídeo el primero, así que te invito a que le des a suscribirte y actives la campanita porque por supuesto van a venir vídeos, comparativas, test de batería, test de cámara, o sea, lo de siempre, vamos a darle mucha caña, así que no te lo pierdas, porque yo de momento vamos con todo lo que sabemos hasta la fecha. Punto número 1, ¿cuándo se va a presentar este dispositivo? Se va a presentar el 25 de febrero en San Francisco, 100% confirmado por parte de Samsung y después se pondrá a la venta en torno al 11 de marzo, se prevé después de lo que serían diferentes opciones. Puede que se retrase un poquito más en diferentes países, pero más o menos entendemos que para mediados de marzo este móvil está a la venta. Y la buena noticia para la gente que vive en Estados Unidos es que parece que el precio se mantiene. El mismo precio que tenía el año pasado es el que se va a mantener pero mala noticia para los que vivimos, por ejemplo, en Europa y puede que Latinoamérica, y es que tengamos un aumento de precio. Veremos en qué se queda finalmente. Yo creo que unos 1.400 y algo euros no se los quita nadie, así que veremos cómo se queda, o si no, si me equivoco, esto como digo no está 100% confirmado, pero es un poco lo que se está especulando ahora mismo, que es la mala noticia, el precio que pueda cambiar en diferentes zonas. A partir de aquí, ¿qué tiene este móvil, este Galaxy S26, que merezca la pena pagar por él? Pues bien, lo primero y más llamativo para mí es una nueva tecnología de pantalla privada con inteligencia artificial. Y vamos a hablar de esto. Ya hemos visto cómo Samsung tiene una capa antirreflejos muy top en su pantalla. Pues la idea es llevar esto al extremo. Y además todos hemos visto el típico filtro que solamente se ve cuando estás de frente y que si lo ves de diferentes ángulos ya se deja de ver completamente. Claro, esto está muy bien para la privacidad, está muy mal para la experiencia, porque muchas veces quieres poner el móvil encima de la mesa y que tus amigos vean un vídeo y no lo ven porque al que le pilla un poco de lado ya lo ve oscuro. Pues la idea es hacer esto con inteligencia artificial, que la cámara frontal interprete la situación en todo momento y que si estás con amigos, pues en este caso pues todo el mundo pueda verlo tranquilamente. Si hay mucha gente viendo un móvil, pues que en este caso a todos se le muestre como de forma tradicional hemos tenido hasta ahora. Y sin embargo, si por ejemplo estás en el metro y estás así viendo tu móvil y alguien está fijoneando por encima de tu hombro, pues ahí esa inteligencia artificial interpretaría que alguien no deseado está intentando acceder a tu información, a tus mensajes o a tu, pues eso, privacidad, y directamente se pondría de forma oscura para que nadie pueda ver nada. Esto en lo particular a mí me parece un ideón y me parece de esas cosas que pueden tener sentido como inteligencia artificial llevada al usuario, algo que realmente podemos notar y que nos puede ayudar en nuestro día a día, en nuestra privacidad. Así que veremos en qué queda, porque yo voy con la otra segunda cosa que más me gusta de este dispositivo, de todo lo que se está hablando, que es el MagSafe. Bueno, no sé cómo lo van a llamar porque MagSafe igual es una tecnología propia de Apple, pero ya lo vimos con los nuevos Pixel, que se podía liberar esta tecnología de forma que otros móviles iban a tener la opción de accesorios magnéticos, para que nos entendamos, y todo apunta a que Samsung no solamente lanzaría el nuevo dispositivo con esta conexión magnética, sino que también vendría con accesorios, con baterías propias, y esto para mí es una maravilla de noticia porque llevo años diciendo en las comparativas de Apple contra Samsung, oye, que es que el MagSafe a mí me gusta mucho, me parece muy cómodo, me parece realmente práctico el no tener que utilizar, por ejemplo, una funda para ponerle un soporte magnético y que directamente se quede. Que esto venga en los móviles premium como algo por defecto, a mí me encanta, así que yo en este caso estoy muy contento con esta noticia. De hecho es algo que se podía ir intuyendo en los últimos años, porque ya incluso Samsung tenía fundas oficiales con el anillo magnético, pero eso sí, en la funda, no en lo que era el dispositivo propio, y ahora sí, por fin lo tendremos en el dispositivo propio. Como digo, para mí estas son las dos cosas más interesantes y positivas que vamos a ver en estos dispositivos. A partir de aquí, la nota curiosa para mí viene del lado de los procesadores, y esto necesito explicarlo sin ponerme muy técnico, pero que entendáis de qué estamos hablando, porque volvemos a la división tradicional y esto tiene muchísima miga, es que de verdad hay mucho que comentar aquí. Es decir, modelo Ultra, modelo S26 Ultra va a venir con Snapdragon 8 de última generación, seguramente for Galaxy, seguramente overclockeado para nuestro dispositivo. Esto es la idea tradicional que viene en los Ultra de las últimas generaciones, y en los modelos S26 y S26 Plus, que vamos a encontrarnos Exynos 2600. Y es que, ojo, porque aquí hay muchísima tela que cortar. Por una parte podías pensar, bueno, lo tradicional, Samsung intentando meternos sus procesadores en los modelos más básicos y más baratos, pues puede que este año la película sea completamente diferente. Me explico. Ya en el año 2015 se empezó a cambiar la litografía de los procesadores por una nueva tecnología que era EUV. Repito, no me quiero poner muy técnico, simplemente quiero que sepáis que en el 2015 se dio un salto importante, y en 2019 Samsung ya tenía listas
ya su primera máquina con esta tecnología para superar la barrera de los 7 nanómetros. A partir de aquí, en estos años, la propia Samsung fabricó los procesadores Qualcomm, fabricó el Snapdragon 888, y mientras, pues Qualcomm en TSMC, la empresa matriz, lo que estaba haciendo era mejorar sus procesadores, mejorar su fabricación para los años siguientes, y esto ha sido una constante, es decir, después vimos como los S23, S23 Plus, S23 Ultra, venían los tres dispositivos con modelo Snapdragon 8 de esa generación, y claro, la idea era la misma, mientras Samsung utilizaba los procesadores de Qualcomm, de la competencia, para poder mejorar su fabricación y en definitiva poder seguir mejorando la calidad de sus procesadores. Y es que esto viene desde el 2019, que se están turnando siempre este tipo de empresas para poder hacerse el favor, o bueno, el acuerdo comercial, para que mientras una mejora, la otra la cubre, y mientras una la cubre, la otra está mejorando. Por lo tanto, el año pasado en el S25, S25 Plus, S25 Ultra, hemos tenido móviles con todos los tres procesadores Snapdragon. Y eso quiere decir que el Exynos 2600 es una barbaridad. Tenemos por una parte un procesador de 2 nanómetros. Esto es una cosa bastante bestia porque rompemos la barrera de los 3 nanómetros y nos vamos hasta los 2 nanómetros, lo cual lo haría más eficiente, más rápido. No quiero entrar tampoco en lo que todos sabemos, es decir, simplemente que es un procesador mucho mejor, mucho más potente, pero es que además se basa en 3 patas de banco. La segunda pata del banco sería la gráfica. Estaremos hablando de la tecnología AMD RDNA4, que para que nos entendamos, hablamos del mismo rendimiento y calidad de la PlayStation 5 o de la Xbox de última generación. Eso quiere decir que vamos a tener un ray tracing supernatural en los juegos, una potencia gráfica nunca vista en un dispositivo móvil. Y claro, esto nos lleva a la tercera pata del banco. Qué miedo da que esto se caliente, porque claro, si tenemos un procesador que va a ser más óptimo pero que a la vez va a ser mucho más potente, pues lo que puede ocurrir es que se caliente muchísimo. Pues es aquí donde optan por la siguiente pata del banco, que es un nuevo sistema de refrigeración completo, una tecnología nueva que iría añadida a este dispositivo, a este chip, que iría en paquete. Es decir, el procesador se tiene que comercializar sí o sí con este sistema de refrigeración. Y es que puede que lo fabrique Samsung o puede que lo fabrique TSMC, la empresa que fabrica los Qualcomm. Así que veremos cuál de las dos acaba llevándose el contrato, porque Samsung está muy encima de este proceso y sobre todo lo que quiere dejar claro es que su sistema de refrigeración es la clave, que es mucho más eficiente. No solamente está con la capacidad de hacer un dispositivo, un chip de 2 nanómetros, sino que lo ha hecho mejor que nadie en el mundo. Así que veremos si esto es verdad, porque es aquí donde viene el giro. Samsung tiene la obligación por contrato con Qualcomm, de todos estos juegos de años y años y años trabajando, tiene la obligación por contrato de que el 70% de sus móviles premium salgan con Snapdragon, y puede que veamos por primera vez un contrato que le perjudica comercialmente, porque puede que el Exynos 2600 sea mejor que el Snapdragon 8 de última generación, sea bastante superior, y a la vez no lo pueda incluir en su dispositivo más premium porque lo tiene firmado por contrato con Qualcomm. Esto puede ser bastante llamativo, puede que nos encontremos por primera vez en una de estas situaciones, y es que esto a mí me encanta. Tengo muchas ganas de tener el S26 Plus, el S26 Ultra, y ver cuál de verdad es más potente, porque puede que estemos ante un hito histórico, que el procesador de Samsung por fin supere a Qualcomm y que no pueda utilizarlo en su móvil más potente. O sea, llamativo cuanto menos. Veremos en qué acaba todo esto, incluso el iPhone está de por medio como siempre, así que veremos un poco cómo acaba esto. Y esa para mí era la nota curiosa, y la nota negativa es que la cámara se va a quedar tal cual. Yo creo que en cámara no vamos a ver ningún salto, sí que mejoraremos en inteligencia artificial, el procesador es más potente, pues tendremos más algoritmos para mejorar la escena, para mejorar la colorimetría, para mejorar la piel de las personas. Todo esto pues es muy probable que lo acabemos viendo, pero sinceramente lo que vamos a tener es una cámara muy similar, porque además ya hay filtraciones de cara al Galaxy S27, y esto es flipante porque iUniverse ya está hablando del Galaxy S27 como el salto en fotografía, porque se apunta a que Apple está trabajando para sus iPhone 18 en una lente de obturación variable. Esto, ya lo dije, lo trabajó el Galaxy S9, y desde el Galaxy S9 no hemos visto esto en ningún dispositivo móvil, lo cual es llamativo porque desde el 2018 no lo hemos vuelto a ver en un móvil de Samsung, y puede que Apple lo ponga en este 2026 y que Samsung lo replique para el 2027. Esto es muy llamativo porque es como me copias, te copio, lo olvido, después vuelves y entonces lo vuelvo a poner yo. Este juego es algo ya también muy habitual en estas dos firmas. Veremos, como digo, cómo acaba el tema de la cámara en 2027, pero todo apunta a que en 2026 Samsung va a ser muy continuista. Pero donde no va a ser continuista es en el asistente Bixby, porque aquí hay un
salto bastante radical. Y es que sí, vamos a seguir teniendo Gemini con todo lo que eso conlleva, con toda la integración, y eso va a ser una auténtica maravilla, pero Samsung no quiere depender tanto de la empresa Google, en este caso, para todo su ecosistema. No quiere que todo esté basado en esto y no quiere tener todos los huevos en la misma cesta. Entonces, ¿qué quiere? A la vez, quiere cerrar con Perplexity un acuerdo comercial para que remodernice su Bixby. Esto es algo tradicional. Samsung siempre ha tenido Bixby por un lado y el asistente de Google de forma completa y oficial por otro. ¿Por qué? Porque le gusta tener este tira y afloja con Samsung para decirle, hey, no te confíes que en cualquier momento yo cambio a todo mi Galaxy de asistente y te quedas con la mitad del mercado fuera. Así que también entiendo que es un tema estratégico y que por otra parte, pues Perplexity también tiene que competir y también le hará un buen precio y también estarán haciendo ahí sus pequeñas negociaciones para ver cómo acaban llevando al mercado todo esto. Así que sí, parece que vamos a tener un Bixby mejorado con inteligencia artificial real, que en este caso lo trabajaría con Perplexity, y veremos en qué desemboca todo esto porque puede ser interesante. Oye, si yo me compro un Galaxy, me viene con Gemini y me viene con Perplexity y yo puedo utilizar la que me dé la gana, pues yo para el usuario siempre lo voy a ver bien porque siempre va a ser más opciones. Así que al margen de esto, esperamos que también sigan mejorando todo ese cross-app, todas estas aplicaciones que se podían utilizar dentro de Gemini de forma nativa y pedirle cosas al asistente que a la vez enlazara con nuestro, pues eso, nuestro ecosistema Samsung. Veremos cómo desemboca todo esto porque, como digo, se espera que sigan trabajando en ello, que sigan mejorándolo, pero hasta que no tengamos la presentación oficial, todo esto pues es un poco una espera, pero poca información más. Y por último, si unes todos los puntos de las cosas que he contado, puedes llegar tranquilamente a un factor clave, y es cambios en el diseño. Todo apunta a que vamos a tener las mismas cámaras, por lo tanto, un sistema de cámaras que no va a tener cambios, no se espera que tenga un rediseño. Si acaso que tengamos la misma píldora que los Fold, ¿no? Que en este caso, en lugar de ser 3 cámaras puestas, incrustadas dentro del chasis, como teníamos en el Galaxy S25, pues que lo que tengamos es una píldora unida y con las 3 lentes integradas. A lo Galaxy Fold, a lo, pues, últimas versiones de los Samsung que también hemos visto. Así que veremos en qué desemboca todo esto. Respecto a los colores, no parece que vayamos a tener un color naranja, lo cual por una parte dudo y por otra parte me hace respirar con tranquilidad porque no quiero que copien tanto. Hay muchos colores para hacer cosas llamativas como para poner a copiar el naranja. Es que no hace falta. En cualquier caso, se espera que esté en blanco, en negro, en celeste y en violeta. Un color llamativo, interesante, que puede ser, pues eso, un salto de decir, oye, mira, violeta, qué color más rupturista. A mí me parece interesante a priori. Y por último, como hemos estado hablando de procesador y de temperatura y de cómo refrigerarlo y demás, pues podéis ir viendo por dónde voy. Todo apunta a que vamos a dejar el titanio, de igual forma que ha hecho la firma de la manzana mordida, para irnos al aluminio reforzado, de categoría espacial y todo lo que nos quieran vender. A mí esto me toca un poquito las narices porque cuando utilizan titanio es el mejor material del mundo, es ligero, resistente, poderoso, es increíble, es insuperable. Pero luego al año siguiente utilizas el aluminio reforzado este y te dicen que claro, que es mucho mejor porque claro, es ligero, disipa mejor el calor y eso hace que el móvil sea más potente. Es un poco lo de siempre. Veremos en qué nos encontramos finalmente y lo que sea verdad lo diremos y lo que no sea verdad lo diremos también, como siempre, porque aquí estamos para deciros todo lo que opinamos de los móviles. Y si te ha gustado el vídeo, pues no queda más que le des un like a este vídeo y por supuesto, si no me seguías, que le des a suscribirte para ver muchas más filtraciones, no solamente del Galaxy, sino de los iPhone y de todo lo que está por venir en este 2026. Así que ojalá que sea así, que nos veamos en muchos más vídeos. Hasta luego.